este proyecto de acuerdo culmina un proceso que busca acabar con Ruta N, y es la sensación que me queda después de leerlo, y es que una institución que fue en el pasado, porque fue lamentablemente ya no, hoy no lo es, un referente de innovación, de tecnología, de ciencia, como significa Ruta N, este gobierno la acabó en varias etapas. Primero, con malas administraciones, con personas a cargo que no son competentes, corruptas, entre otras cosas, bastante corruptas, con todos los cuestionamientos que se puede ver, como han existido los cuestionamientos en Ruta en este cuatrienio, y adicionalmente cada vez menos recursos, no solo incumpliendo un acuerdo que venía incumpliéndose históricamente, que es un punto muy importante, pero no solo incumplió el acuerdo 24, sino que profundizó, porque quitó a Ruta N como un destinatario de los recursos de ciencia, tecnología e innovación y dejó solo a la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, con este proyecto de acuerdo es el fin de Ruta N, es decir, Ruta N termina siendo una administradora de un edificio. Ese es el objetivo, al parecer. Es decir, una administradora inmobiliaria, no necesita pues a Ruta N para administrar un edificio, un coworking, para decirlo de alguna manera. La pregunta es si vale la pena o no terminar Ruta N, acabar con Ruta N. Cuando iniciamos esta administración yo lo decía, hombre, Ruta NSC era una de esas entidades como la próxima Empresas Públicas de Medellín, que todo el mundo en Medellín se soñaba trabajar en Empresas Públicas de Medellín. Este cuatrienio se acabó pues también con ese propósito de todo el mundo que quiere trabajar en Ruta N. Nadie quiere trabajar hoy en Ruta N, las personas son mandando, los profesionales competentes de Ruta N son mandando hojas de vida porque no aguantan la corrupción que hay allá. Bueno, antes Ruta N era un sueño, las nuevas generaciones decían qué bueno esa entidad que le apuesta a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, que se maneja, que es una corporación, evidentemente, entonces tienen más libertad de acción en muchas de sus decisiones y todo el mundo quería trabajar allá. Una cierta generación de profesionales decía, uy, qué bueno trabajar en lo público, digamos que Ruta N no era 100% pública, reitero, por su idea de corporación, pero tenía esa afinidad con lo público. ¿Qué nota trabajar allá? Pregúntele pues hoy a alguien si quiere trabajar en Ruta N, en el estado en que se encuentra, esos escándalos de la falta de financiación, de trabajar con las suyas, de manejar, pues reitero, un condominio, casi que un administrador de edificios. Evidentemente ese no debería ser el propósito de Ruta N. Y yo veo que con ya después la estocada final para Ruta N, donde todos los recursos pasan a un fondo que lo maneja el alcalde y la pregunta es, ¿Ruta N se necesita o no? Entonces, creo que ese sería un buen debate de ciudad que debería profundizarse, y ahora en la campaña política, qué bueno oír a los candidatos a la alcaldía y los candidatos al consejo hablar sobre Ruta N, de lo que ha pasado, pero sobre todo de lo que será su futuro. Porque, insisto, este proyecto de acuerdo, tal cual está en este momento establecido, acaba con Ruta N. No le genera un peso, no le genera liderazgo ni visibilidad en la política, en la política de ciencia, tecnología e innovación del distrito. Quedó completamente marginada Ruta N y evidentemente si no hay recursos, muy buenos los propósitos y muy bonito, pero si no hay recursos seguramente no va a tener ningún tipo de operatividad. Eso sí, si va a ser para dejar una burocracia, para hacer nada, es mejor acabarla, porque hay muchas burocracias, por ejemplo la agencia PP, hay unas burocracias creadas que no sirven para nada, la agencia PP, entonces una burocracia ya altísima que no sirve para nada. La ASI, la Agencia de Cooperación Internacional, desaparecida, una burocracia ya altísima, pagando salarios altísimos, acabada. El buró, por allá una burocracia altísima, mandándole a veces unos contraticos, unos convenios y pare de contar. Son ese tipo de entidades, de todas las del conglomerado público de la Alcaldía de Medellín, que desaparecieron completamente, que le sirven para burocracias, para hacer contratos, para unos temas de corrupción, pero no para cumplir el propósito para el cual se establecieron. Y Ruta N, insisto, con este proyecto de acuerdo 147, tiene los días contados, en el sentido de su objetivo, de su trascendencia. Se le básicamente entrega el recurso, ya está entregado a la Secretaría de Desarrollo Económico, para que haga lo que le venga en gana, y vemos hoy lo que pasa con la Secretaría de Desarrollo Económico. Vean los programas y los proyectos de desarrollo económico. A ese alguno que genere sostenibilidad, visibilidad, una opción particularmente en temas de ciencia, tecnología e innovación.
porque ni siquiera los de turismo. Es decir, en Medellín la Secretaría de Desarrollo Económico no maneja el turismo, solo para poner un ejemplo. La Secretaría de Desarrollo Económico maneja el turismo en Medellín. O el turismo de Medellín es un turismo desorganizadísimo, a la deriva, con todo lo que eso significa, y no hay un propósito institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico en materia de turismo, que tiene una subsecretaría de turismo, porque no hay subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, el punto es que desaparece ese propósito, no solo en el cuatrienio, donde a los sumo nos dirán que es que hicieron los CD esos pintados con 3 máquinas para descrestar, y eso es lo que maneja Ruta N, un personal que le entregaron eso para que sea el que subcontrate, unos amigos del alcalde que son los que están allá mostrando el CDSO pintadito. Punto, que es lo que, insisto, con 3 máquinas, pues allá decir, vea qué cosa tan sofisticada, pues los centros del Valle del Software. Ruta N debería ser el cerebro en muchos sentidos, no solo de la ciencia, tecnología e innovación, de la formación, por ejemplo, en innovación de la ciudad. Ruta N debería ser la que impartiera ese propósito de innovación de la ciudad. No la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene un sentido gobiernista, como el cuatrienio. No, Ruta N va y tiene un propósito mucho más allá, una visión estratégica más profunda, que es lo que desapareció hace mucho tiempo. Escándalos al orden del día, pero no esa visión estratégica que debería tener. Claro, reitero, no tiene recursos y es intentando pues cobrar allá unas cuentas, porque tiene una cartera, entre otras, altísimas por el tema de la pandemia, de empresas que no le han pagado, y ahí está pues Ruta N cada día más enredada en ese sentido. Esa es la preocupación fundamental, no una entidad que era, insisto, que era modelo, que la acabaron este cuatrienio por, reitero, mala administración, corruptela, falta de financiación, problemas a la orden del día en todo sentido, pero sin una solución concreta. Y eso es lo que sucedió. Entonces quieren dejar esa burocracia allá para que después ganan 10, 15 millones de pesos, súper bueno, de director, de subdirector, o como se llama el cargo, subgerente, y un montón de burocracia. Metieron allá un montón de contratistas, los volvieron de planta para, digamos, dejar allá metido esa semilla nefasta de Daniel Quintero, para ver qué negocios hacen, lamentablemente es lo que se dedican esta administración, a ver con qué le sacan, y vemos las críticas y los escándalos todos los días de emprendedores que dicen, me quitaron una plata, me pidieron una plata, y no son grandísimos montos. Entonces, por 50 millones de pesos les quitan plata para un proyecto de emprendimiento, que 50 millones de pesos son muy importantes, a esos 50 millones les van y les sacan recursos. Es una cosa increíble. La pregunta es, ¿la nueva administración va a darle una visión profunda a Ruta N, un cambio drástico, entre otras, con ese objetivo, insisto, sobre todo de ser un cerebro de formación, un apoyo a la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, en Medellín? No solo a los emprendimientos, sino fortalecer las empresas creadas. Que uno dijera, hombre, Ruta N está unida con Acopi y está trabajando en dar innovación a la pequeña y la mediana empresa en la ciudad. Ese tipo de cosas desaparecieron absolutamente del panorama. No esa Ruta N que era allá pues el edificio donde entraban los más elegantes de Medellín. No, qué bueno llevar Ruta N a los barrios. Eso desapareció absolutamente. Hoy es burocracia, como muchas otras que hemos hablado, Agencia PP, la ASI, el Buró, que no sirven para nada, perdieron absolutamente su visión, su estrategia, y eso sí, nos gastamos un montón de plata en burocracia, insisto, y una cantidad de contratismo que le van pasando allá mendigando para después robárselo a través de esos contratos interadministrativos. Eso es un tema de fondo, porque aquí se le da pues la estocada final. Si es para la burocracia, cábela, pero yo sí creo que es una entidad con una gran capacidad de reinventarse y ser ese gran cerebro de la innovación en Medellín, con una nueva administración, evidentemente, con una nueva gerencia, evidentemente, con un cambio absoluto de toda esa cantidad de personas allá que han demostrado a todas luces que no ven para nada pues, en Ruta N. Y un minuto, presidente, para hablar del tema de la estampilla. Es que el tema de la estampilla, siempre ponen la estampilla como una muy buena forma de financiación, pero terminan pasando siempre lo mismo. La estampilla significa que va a haber menos recursos en la inversión de Medellín. Sí vale la pena crear una estampilla en vez de dar los recursos directamente desde el presupuesto. Sí vale la pena dar una estampilla para
que todo entonces se encarezca un 1%, porque eso es lo que termina pasando, eso lo cobran en el contrato. Yo no sé si ustedes ven cómo funcionan las estampillas. Entonces la alcaldía de Medellín pasa de un bolsillo para otro, no vale la pena. Pero la estampilla simplemente es coger la plata, ponerle más recursos, ponerle más costos a los contratos de Medellín que repercuten sobre la prestación del servicio. Entonces cualquier servicio que se vaya a prestar, el que sea, termina con menos plata, porque hay que bajarle el 1%, sin contar los gastos de los convenios interadministrativos, que son 7, 8%, y termina pasando como las vigencias futuras, por ejemplo, de educación, de infraestructura educativa, donde casi 50.000 millones de pesos menos de los que se habían originalmente establecido, hoy se invirtieron 50 millones de pesos menos solo por temas burocráticos, administrativos, impuestos, etcétera, 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 estampillas. Valdría la pena pensar eso. Es uno de esos cuentazos que se meten las personas para decir, ahí hay plata para la ciencia, la tecnología y la innovación, que no se ha visto en Medellín este cuatrienio. Ahí dejo algunas ideas, algunos comentarios, algunas reflexiones sobre este proyecto de acuerdo, que insisto, es ya el fin de Ruta N. Gracias, señor presidente.